Giovanni Montoya es el director de contenidos de Grupo Ágora y con él vamos a hablar sobre lo que las empresas deben tener en cuenta para estar bien preparadas de cara a los TLC que tiene Colombia con diferentes países. Giovanni, bienvenido de nuevo a nuestro programa Negocios en Telemedellín. Juan, muy amable por tu invitación, muchísimas gracias. Un saludo también para todos nuestros televidentes. ¿Qué es lo primero que un empresario debe saber de cara a estos TLC que ha firmado Colombia con diferentes países, Giovanni? Bueno, un punto esencial es identificar claramente qué se negoció y cómo se negoció, es decir, cuáles son las partidas arancelarias, cuáles son los productos que van a estar exentos de gravámenes arancelarios tanto en los países de destino de los acuerdos como por parte de nuestro país, y adicionalmente cuáles son esos periodos de desgravación, si se van a desgravar de manera inmediata, si esto va a ocurrir de manera paulatina, porque eso es lo que indica el ritmo de preparación y da los plazos también para establecer las diferentes estrategias de respuesta ante ese nuevo entorno. Giovanni, sabemos que estos tratados de libre comercio obviamente van a representar oportunidades interesantes para muchos empresarios, específicamente en algunos sectores. ¿Cómo sé yo, cómo identifico esas oportunidades, si mi sector se va a ver beneficiado con determinado tratado de libre comercio dependiendo del país con el que se haya firmado? Bueno, aquí hay un aspecto que es de especial importancia. Tenemos que tener en cuenta que ya, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad. Es muy probable que estemos dando el anuncio muy rápido del inicio de la entrada en vigencia de dicho acuerdo, y por lo tanto las empresas tienen que tener ya unas tareas cumplidas. Algunas de esas tareas cumplidas son, por ejemplo, un diálogo intersectorial muy fuerte. Hay que tener ya en este momento un diálogo intersectorial que haya permitido identificar oportunidades de exportación y oportunidades de importación, porque ambas son oportunidades también, claro. Al igual que ofrecen retos importantes, especialmente en materia de importación, si las posibles importaciones afectan a mi producto final. De otro lado, y esto resulta bien importante, es ya el tema de la asociatividad para, por ejemplo, el tema de compras conjuntas, es decir, buscar todas las alternativas y todas las oportunidades. Esto que exige investigación de mercado, lectura de los distintos temas que se negociaron en los acuerdos e, insisto, diálogo intersectorial tanto local como a nivel internacional. En lo que tiene que ver con oportunidades de inversión, ¿cuál es su análisis? Bueno, el tema de la inversión lo podemos mirar desde tres ópticas distintas. La primera óptica es: yo tengo oportunidades, por ejemplo, para vender más producto en los mercados mundiales. Obviamente tendré que invertir en planta, tendré que invertir en determinados procesos, soportes y todo lo demás. Tengo entonces que mirar si esas inversiones que voy a hacer en planta puedo obtener algún tipo de beneficio tributario, algún tipo de ventaja que me esté ofreciendo de los tratados. Digamos que ese tema de planta y todo lo demás pues tiene que estar sometido obviamente a una muy profunda evaluación financiera. El segundo tema que podemos ver en materia de inversión es el tema de los excedentes de liquidez. Si bien la inversión no es un tema central dentro de los tratados de libre comercio, de todas formas, como un tema colateral, genera oportunidades de nuevos productos, genera nuevas rentabilidades, posibilidades de acceder a nuevos mercados, y es necesario revisar ese elemento. Y el tercer elemento que hay que revisar es la posibilidad de tener inversiones en otras empresas similares o del grupo en otros países, o lograr que inversionistas internacionales se interesen en el campo de negocio en el que se encuentra la empresa. Giovanni, hay otro tema que es supremamente importante y es transversal a todo el proceso, que es el que tiene que ver con la logística, porque obviamente a la hora de importar, de exportar, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta para ser exitoso. Bueno, cuando se trata de salir a competir en los mercados mundiales, el tema de la logística cobra especial importancia, particularmente por el hecho de buscar una reducción en costos y tener colocados los productos en los mercados justo a tiempo. Todas estas situaciones exigen que tengamos una cadena logística desde el abastecimiento hasta la entrega del producto muy bien coordinada. Insisto, el tema de las compras es un tema crucial. Tenemos que aprender a comprar para ser competitivos. Obviamente tenemos que aprender a vender, pero la compra es un elemento fundamental para impulsar toda la competitividad. Hay que tener ya listas muchas tareas en torno a todo el rediseño de compras, todo el rediseño de la cadena logística que nos permita ser competitivos en el nuevo escenario. Giovanni, esos TLC a muchas empresas las va a obligar a redefinir sus flujos de caja.
Ese es un elemento bien importante. ¿Por qué? Porque de un lado hay un impacto tributario, pero de otro lado también hay una variación en los márgenes de ganancia, hay unas condiciones de variabilidad en los costos, hay una serie de condiciones, costos y gastos nuevos que entran, otros que salen, algunos se reducen, otros aumentan. Eso significa también cambios en la política de precios, obviamente. Claro, es que es un elemento fundamental, porque la política de precios puede estar ligada al tema de costo o puede estar ligado también al tema de competencia, dependiendo de si mi producto es un commodity o es un producto de alto valor agregado. De alguna manera tengo que tener clara también todas esas políticas de precios para poder asegurar mi competitividad en ese escenario. Es decir, el tema financiero es un tema álgido, es un tema que ya tiene que estar pensado y rediseñado todo el modelo financiero de la organización. Otro tema que también hay que pensarlo muy cuidadosamente, lo que tiene que ver con el marketing mix, esa mezcla de mercadeo, cómo voy a contarle a esos nuevos mercados donde voy a llevar mi producto y mi servicio. A ver, ya hablamos de uno de los elementos del marketing mix, el tema del precio, y si nos ponemos a pensar en los demás elementos, la verdad es que este nuevo escenario nos enfrenta a una competitividad. Tenemos que tener en cuenta algo, es difícil pensar en un producto e incluso en servicios, en intangibles, que no se vean tocados directa o marginalmente por los acuerdos que hoy estamos firmando. Esto significa que tendremos un público con mayores ofertas, mayores oportunidades y sobre todo mucho más informado. Eso indica a la vez que tenemos que pensar en una estrategia de mercadeo muy efectiva y muy competitiva, no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional también. Giovanni, ¿qué competencias considera usted que debemos fortalecer para sacarle máximo provecho a estos tratados de libre comercio? Y además lo digo porque, hombre, si yo quiero venderle al mercado de Estados Unidos, pues mínimamente debería saber hablar bien inglés. Ese es un elemento que ya es, digámoslo así, no solo una ventaja, sino que es totalmente necesario, digamos, lo que tiene que venir dentro del paquete de los empresarios y de los directivos colombianos hoy por hoy. Pero a eso hay que sumarle otros elementos. Además del tema de la identificación del idioma, hay que seguir con el tema de la identificación de la cultura, costumbres, hábitos de consumo, qué prefieren, cómo prefieren, si lo que queremos es vender. Pero adicionalmente las lecturas del entorno para entender cuándo es mejor comprar, cómo resulta más barato hacerlo, cuáles son los factores que diferencian. Y un elemento fundamental es cómo atraemos inversión, no solo por el tema de que los inversionistas traigan dinero, que es un elemento obvio, sino que alrededor del tema del dinero, de los flujos que los inversionistas internacionales son capaces de aportarnos, viene otro elemento que es bien importante y es el tema de la redefinición de procesos, elementos de competitividad, nuevos know-how, nuevas maneras de enfrentar los mercados y de enfrentar la producción. Todo eso indica lecturas de entornos mucho más amplios, actualización, dinámicas en los idiomas, una cantidad de cosas que es necesario fortalecer y que no debemos estar empezando a fortalecer, sino que ya deben estar muy maduras. Usted hablaba ahora de competitividad, que es un término absolutamente clave para competir en estos mercados internacionales. Ahí hay unas palabras que son absolutamente indispensables: alianzas, encadenamiento, clúster, en fin, todo lo que represente asociatividad además. A ver, tenemos que pensar en el concepto de sinergia. La sinergia no se trata solo de unir fuerzas, sino que de la unión de las fuerzas, la resultante sea una cosa mayor que la sumatoria. Esto implica entonces que los encadenamientos intersectoriales, que el tema de clúster, que el tema de la asociatividad tiene que estar muy profundizado, y no solo a nivel de ciudades, sino a nivel regional y a nivel país, y no solo entre el sector privado, sino que la cadena debe llegar también al sector público. Son diversos los elementos que en ese sentido hay que profundizar. Ahí se ha avanzado fuertemente, pero todavía hay tarea por realizar y hay que realizarla rápidamente. Muy bien, Giovanni, yo creo que ahí quedaron tareas suficientes para nuestros empresarios en todo el país para que tomen nota y empiecen a fortalecer esas competencias y tengan en cuenta estos aspectos que nos ha mencionado Giovanni. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo por tu amable invitación.